Esta fue una huaco santuario, uno de los más famosos de los gentiles, al igual que Roma o Jerusalén entre nosotros, un lugar donde los indios vienen a hacer ofrendas y sacrificios, porque el demonio en este lugar dice muchos oráculos a ellos, y de esta manera ellos vienen de todo el reino. En 1616, el sacerdote carmelita Antonio Vázquez de Espinosa fue a visitar el centro de Chavín de Huántar. Y algunos años después puso en una crónica lo que vio. A pesar de que habían pasado varios siglos, sobre todo del esplendor de esa cultura, la fama y prestigio de sus seres religiosos seguía viva entre los indígenas y había pasado además de generación en generación. Los dioses, oráculos y cultos fueron parte importante de nuestro pasado peruano. Y esto ha fascinado enormemente tanto a historiadores como a arqueólogos. Sin embargo, entenderlos a profundidad siempre ha sido difícil, no solamente por la escasa cantidad de fuentes, sino porque sus interpretaciones se han venido formulando y reformulando a través del tiempo. Hoy vamos a explorar un poquito ese mundo de la religiosidad prehispánica. Nos centraremos en algunas deidades y seres, porque ese culto también sucedió en el Perú. Merlín, de verdad es un placer que estés acompañándonos en este recorrido, que me parece que es importante porque además a los dos nos encanta divulgar parte de nuestra historia. Y he visto tus videos y tus videos hablan mucho sobre religiosidad andina, que es un tema apasionante, pero además difícil. Es complicado porque, claro, en primer lugar tenemos las fuentes de los cronistas de la época de la conquista, que son fuentes, también hay que ser bien sinceros, ¿no? Son fuentes ya occidentalizadas con una visión mucho más cristiana. Cosa que, por ejemplo, enturbia mucho lo que algunos de mis suscriptores dicen, no, Merlín, quiero una historia narrada por los incas, ¿no? Quiero una historia narrada por los propios Nazca, por los propios Moche, cosa que no se puede. Cada época, cultura y pueblo del Perú prehispánico tuvo sus propios mitos y divinidades, adorados en distintos contextos. Por eso resulta casi imposible hacer una lista completa de todos los dioses del mundo andino, sobre todo si recordamos que se trataban de sociedades sin escritura y que gran parte de lo que sabemos proviene de los cronistas coloniales. Sin embargo, vamos a repasar algunas de las deidades más conocidas y explorar las principales características de la religiosidad andina. Usualmente se va a utilizar el nombre de dioses, deidades, divinidades para referirse a un Huiracuchán, al Inti, a Mamaquilla, a Illapa, a Pachacamac, que son nombres que resaltan en estos primeros escritos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta también que comienzan a aparecer en algunos registros como las visitas que se hacen en el marco de la extirpación de idolatrías ya en el siglo XVII, el término huaca, ¿no? Y que cobra mucha importancia para entender qué fue lo sagrado en los Andes.
¿no? El término Dios era un término inexistente en el quechua, ¿no? Fue difícil de traducir. Sin embargo, Huaca era lo más cercano a lo que el antiguo poblador en los Andes concebía, entendía y lo tenía cercano, ¿no? Era aquello que estaba incluso alrededor suyo, porque las huacas no solamente eran ídolos tallados de madera, de piedra, ¿no? Sino también eran entidades vivas. Una de las principales vías para acercarnos a la religión andina son las crónicas coloniales tempranas, como las de Juan Díez de Betanzos, Pedro Cieza de León o Molina el Cusqueño, así como los textos de indígenas del siglo XVII, entre ellos los de Guamán Poma de Ayala, Santa Cruz Pachacuti o el Inca Garcilaso. Aunque diferentes entre sí, todos comparten un rasgo. Intentan traducir las ideas espirituales andinas, expresadas en las lenguas originales, a conceptos religiosos del castellano. Desde los primeros años de la conquista se efectúa un proceso de evangelización temprano y esto va a generar que muchas creencias autóctonas se mezclaran con las traídas por los españoles, ¿no? Desde su visión, desde su perspectiva cristiana. También esto va a seguir evolucionando y se van a producir una serie de fusiones. Muchas de las fuentes con las que contamos hoy para explicar la religiosidad provienen de ese periodo. Otra fuente escrita importante son los documentos de las campañas de extirpación de idolatrías de la colonia. Sin embargo, es importante considerar su sesgo. Estos documentos no buscaban explicar la religión andina, sino combatirla y reemplazarla por el cristianismo. Un caso especial es el manuscrito de Huarochirí, escrito en quechua a inicios del siglo XVII por el padre Francisco de Ávila. Este texto recoge en el idioma original una serie de mitos y descripciones sobre los dioses andinos, particularmente los venerados en la actual provincia limeña de Huarochirí. Los textos de Huarochirí, escritos, registrados alrededor de 1600, son particulares porque justamente están presentando contenidos de religiosidad andina sin una reinterpretación por parte del que registra y del que escribe el cronista. Y justamente su impacto es particular porque ha permitido ver el asunto de creencias andinas casi desde la perspectiva de participante, la perspectiva émic, como si estuviéramos presentes en estos tiempos y en estos espacios. En verdad, hay mucha información dentro de esa iconografía, como se llama, en estricto sentido, ¿no? Y podemos hablar de qué es la iconografía y cómo se representa dentro del mundo antiguo. Por supuesto. En realidad, Gonzalo, lo que tenemos es una gráfica y un arte visual en diferentes soportes. Nos habla de la vida, de la, como podríamos decir, cosmovisión y la cosmovivencia. Es decir, no solamente una cuestión de cómo me imagino el mundo o cómo tuvo que ser, sino cómo lo vivimos. Entonces hay un sentido de mito y rito en toda esta iconografía. A veces la vemos como muy diferenciada por las diferentes culturas, pero son diferentes maneras que los pueblos en nuestro territorio iban representando aquella mitología, aquellas creencias, aquellas prácticas que en realidad compartieron a través de milenios. La iconografía precolombina nuestra es una expresión de las creencias, de las vivencias, de cómo se considera la vida, la muerte y qué hay que hacer en esta vida para seguir viviendo. Pero cómo expresaron este otro sentido
es la iconografía y esto se relaciona mucho más con la religión. Hasta el día de hoy, ¿cuánto ha durado la religión cristiana? ¿Cuántos años? ¿Van 2000? Y seguirán más. Estamos hablando de este tipo de fenómenos. Así hay que entenderlo. A diferencia de los modelos europeos, la religiosidad andina respondía a una lógica distinta basada en la transformación y el cambio constante, como ocurre en la propia naturaleza. En el caso andino no estamos hablando de una religión codificada en algún momento que se difunde y abarca todas las realidades andinas, sino hablamos de historias dinámicas justamente de pueblos con sus tradiciones, con sus mitos, con sus creencias. A esta diversidad y este dinamismo los arqueólogos tratamos de aproximarlos con duras penas, porque finalmente para estas épocas no tenemos fuentes escritas y no tenemos seguridad ninguna que lo que nos describen los textos de la mitad del siglo XVI corresponde a las realidades religiosas previos o incluso contemporáneos con los incas. A través del análisis de los signos visuales, podemos saber que figuras o motivos religiosos similares pueden representar a deidades distintas según el tiempo y el lugar. Uno de los centros arqueológicos más importantes donde se concentran estos motivos religiosos es Chavín de Huántar, construido por fases entre el 1500 y el 300 a.C. en el periodo formativo temprano. Si bien existe consenso de que el templo albergaba una deidad central, el lanzón monolítico, lo cierto es que su culto cesó muchos siglos antes de la llegada de los españoles, lo que limita nuestra comprensión. Podemos inferir simplemente a través del contexto que se trata de una imagen antigua, una imagen a partir de la cual se construye el templo, que se trata de un ser que está animando posiblemente el mundo desde el mundo de abajo, pero mucho más narrativa que el lanzón nos da Obelisco Tello. Obelisco Tello presenta toda una cosmovisión Chavín resumida, pero con un gran lujo de detalles. Entonces yo no me centraría en Lanzón como fuente de información, sino más bien tomaría, de acuerdo a la metodología que utilizo, la totalidad de fuentes iconográficas para no seguir multiplicando argumentos que están en literatura desde hace varias décadas. Como mencionamos al inicio, Chavín de Huántar tuvo un enorme prestigio religioso en el mundo andino. Tanto así que su recuerdo persistía en la tradición local incluso al momento de la llegada de los españoles. Es además el único templo en los Andes que es subterráneo y que aún mantiene en su seno la presencia de esta huaca poderosa, ¿no? Una huaca de piedra que representaba, si lo vemos desde ojos de la hora, ¿no?, a un personaje que combina, ¿no?, el cuerpo humano, pero con características de ciertos animales. Si lo vemos desde este punto de vista, las huacas, lo sagrado, se representaba en los Andes como cuerpos mixtos, híbridos, que tenían grandes colmillos que salen de las bocas, con serpientes que salen de los cabellos o rodeando la cintura, a veces con alas, ¿no?, que remite justamente a estos animales que fueron adorados desde muy temprano porque eran animales que conectaban justamente con los diferentes planos del mundo. Según las fuentes coloniales, muchos investigadores coinciden en que la cosmología andina se organizaba en 3 niveles. El Hanan Pacha, o mundo de arriba, asociado a los seres que habitan los cielos. El Kai Pacha, o mundo terrenal, donde viven los humanos y la mayoría de los animales. Y el Uku Pacha, o mundo de abajo o interior, vinculado al subsuelo y la fertilidad, aunque sin una connotación necesariamente negativa. En ese sentido, el lanzón de Chavín podría estar relacionado con el Uku Pacha. Esta deidad
pese a sus rasgos felinos y colmillos, es una figura antropomorfa, o sea, tiene forma de persona. Tiene brazos, piernas y orejas humanas. Otra posible representación de la deidad del Lanzón se encuentra en la célebre Estela Raimondi, erigida varios siglos después. A diferencia del Lanzón, ubicado en el corazón del templo, la estela se encontraba en el exterior, como una figura que recibía a los peregrinos. Esta pieza de casi 2 metros de altura destaca por mostrar a una deidad que sostiene 2 báculos, un motivo recurrente en la iconografía religiosa andina. La representación del dios de los báculos tiene al menos 4.300 años. Es decir, es una de las representaciones más antiguas y también más permanentes de una deidad en el mundo andino prehispánico. En Chavín tiene un aspecto un poco terrorífico, algo más amable siglos después en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, posteriormente en Huari, y en la cerámica y la textilería nazca esta representación es abundante. Posiblemente represente ese ideal de complementariedad y de dualidad que es una constante en el pensamiento andino. El báculo ha sido siempre signo de poder. El que tenga 2 báculos, esta deidad, indica ese ideal de, digamos, armonía. En un comienzo se pensó que el dios de los báculos representaba a una deidad única presente en diversas culturas a lo largo de los siglos. Hoy, la arqueología moderna interpreta los báculos no como atributo de un ser específico, sino como símbolo de equilibrio y dualidad. Algunos investigadores incluso lo asociaron a una divinidad creadora, aunque para muchos investigadores la idea de un dios creador como en las religiones monoteístas no encaja en la cosmovisión andina. Estas figuras, por ejemplo, como los báculos, que me llaman la atención y que han sido llamadas de pronto muy importantes a través del tiempo. Los barayoks. Entonces, los barayoks siguen estando presentes en las autoridades, por ejemplo, en nuestro presente. La vara es muy importante porque es lo que marca qué hacemos. Y por lo tanto, en una divinidad que aparezca con barayoks, hay que leer qué tiene el barayok, Gonzalo. A veces no tiene lo mismo, a veces tiene plantas, a veces tiene cabezas de cóndor, a veces tiene terminación de serpiente. Entonces, el barayok como símbolo de conexión y de acción. Así tendríamos que leer los barayoks. No hay un solo personaje que sea una divinidad de bastones, o en todo caso, puede ser un mismo sentido sagrado que manifiesta todo lo que hay que hacer en este mundo. El llamado dios de los báculos sería una figura que se repite en distintos momentos y territorios, pero que no siempre representó a la misma deidad. Por ejemplo, un Hermes Crióforos griego, un ser portando ovejita en su espalda, puede representar a este dios pagano o puede representar a Jesucristo, buen pastor. Y una mujer con un niño en el pecho puede representar a Isis Lactans, diosa egipcia, o la Virgen María. Y solo los detalles y análisis de contexto con el curso y con las fuentes posterior puede permitir saber quién es quién. Se cree que Chavín de Huántar fue un importante centro de peregrinación debido sobre todo a su oráculo. Siglos después, en la costa central, otro oráculo alcanzó gran renombre y extendió el culto a su deidad.
Pachacámac. Pachacámac fue un destacado centro religioso activo durante más de un milenio. Al igual que la deidad de báculos, Pachacámac fue extensamente adorado en el Imperio Wari hasta el 1100 después de Cristo. Otros pueblos, como los Lima, los Ichma y más tarde los Incas, construyeron y administraron sus templos. La figura principal de su dios es un ídolo de madera que representa a dos figuras de espaldas. Una estaría identificada con Bichama y la otra con el propio Pachacámac, quienes están estrechamente ligados en varios relatos míticos. Los estudios recientes que se han hecho al ídolo para obtener un fechado carbono 14 indican que se trata de una madera de algarrobo joven que tenía un fechado del 760 al 820 después de Cristo, es decir, que corresponde a la época de la cultura Wari, cuando los Wari dominan el territorio andino desde Ayacucho y dominan hasta Moquegua y Cajamarca por el norte. Son los incas quienes le cambian el nombre, porque antes se decía que el nombre del ídolo era Ichma, y los incas le ponen Pachacámac, que significa el poder total, es decir, el que anima el universo. O sea, todo lo que se origina en el mundo se debía a Pachacámac. Y la representación física de este dios era un dios de madera cuya solo movimiento de la cabeza podía producir grandes terremotos y que si él caminaba se destruía el mundo. En muchos relatos, Pachacámac enfrenta a su enemigo, su némesis Bichama, provocando extinción y renovación de la humanidad. Esta confrontación simboliza la dualidad andina, luz y oscuridad, lluvia y sequía. Pachacámac se asocia con el subsuelo, la noche y el mar, mientras sus rivales encarnan fuerzas contrarias. Su vínculo con los sismos hizo que su culto se mantuviera vigente en una región constantemente sacudida por terremotos. Si retrocedemos en el tiempo, encontraremos rastros de otra importante deidad que se adoraba en la costa, sobre todo en la costa sur. Nos referimos al dios Con. El dios Con es un dios de la costa cuyo culto debe haber avanzado también hacia la Sierra Norte. Es un dios que se le suele representar volando porque suele aparecer de forma horizontal. También es un dios con un báculo, aunque en varias representaciones aparece también sosteniendo una cabeza. Es un dios evidentemente ligado también a las fuerzas naturales del cielo, ligadas al agua, ¿no? En una zona desértica, pues se entiende su importancia. Según los relatos, Con suele ser descrito como un dios sin huesos, que llegaba desde el mar o volando, creador de los primeros hombres y asociado a la fertilidad y las lluvias. Según varios mitos, Con fue derrotado por Pachacámac, quien transformó a los humanos creados por su enemigo en animales y repobló el mundo con nuevos seres. Se cree que fue una deidad central para los Nazca y Paracas, con un culto activo en la costa sur durante el primer milenio de nuestra era e incluso persistente durante la expansión incaica. Podemos asumir que hay un solo Con en Nazca. No hay ninguna fuente de la época que lo dice. Pero por otro lado, hay que rescatar de la idea de Rostvorovsky lo que es más o menos obvio, de que los jeroglíficos figurativos son parte de ritos que tenían función de plegaria, no eran imágenes destinadas a leerlos, a observarlos como si fuese señal de tránsito, como las hipótesis descabelladas de arqueología, de paraarqueología, pseudoarqueología.
Así como los geoglifos o líneas de Nazca no estaban diseñadas para ser vistas, muchos textiles, especialmente los que envolvían fardos funerarios, tampoco estaban destinados a ser observados en vida, ya que acompañaban al difunto en su tránsito a la eternidad. En este campo, la cultura paraca sobresale por la complejidad y riqueza simbólica de sus telas, que hoy constituyen una fuente clave para comprender la iconografía religiosa del mundo andino. Pero hay un elemento que siempre me sorprende, que es el elemento textil, el soporte textil, que uno podría pensar, claro, y yo te lo decía más temprano, es como tener un vestido y tener imágenes de Jesucristo, la Virgen, y no necesariamente es así, porque estas tenían una utilidad mucho más interesante, pero están presentes en los textiles de una forma extraordinaria, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco en los textiles cómo se manifiesta esta iconografía? Los textiles son maravillosos, no solamente por lo que podemos ver de ellos, sino por cómo son, cómo es su estructura y qué es lo que ha sido necesario hacer a lo largo del tiempo para conseguir tejer una prenda. Hay que irnos hacia atrás, hacia la crianza del animal o a la crianza de la planta de algodón, que implica una relación mutua entre las personas, muy probablemente en gran medida los agricultores, pastores, pastoras, agricultoras, que están teniendo esta relación con ese ser que finalmente van a hilar, porque lo que estamos viendo son objetos que en gran medida son cuerpos que vistieron otros cuerpos, justamente como honrando esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué llevan ahí? Una iconografía que habla de sus hazañas, de las heroicas, hablan del poder del sol para calentar la tierra, hablan del vínculo entre la tierra y el agua, hablan de la regeneración. Y si hablamos de hazañas heroicas, debemos ir hacia la costa norte y explorar a uno de los seres divinos del antiguo Perú más conocidos, Ayapaec. Una de las primeras descripciones del ser legendario Muchica, Ayapaec, proviene del texto colonial Arte de la Lengua Yunga, de Fernando de la Carrera, de 1644. En este diccionario del idioma Muchic se traduce su nombre como el hacedor o creador. Sin embargo, como en otros casos, denominarlo así respondería a un intento evangelizador por equiparar mitos andinos con nociones cristianas. De hecho, algunos investigadores sugieren que Ayapaec no era un dios en sentido estricto, sino una figura heroica o mítica. En el caso Mochica, la religión la podemos entender a partir de narraciones, es decir, un arte visual muy rico que hoy día lo tenemos en colecciones como las del Museo Larco, ¿no? En donde cada una de estas vasijas pintadas, cuando las unimos y les damos un sentido, una lógica de narración, y encontramos también un personaje que no es un dios, tampoco es un ser humano. Tiene apariencia como nosotros, pero con características o poderes que lo hacen muy particular. Es una suerte de héroe, ¿no? Como Gilgamesh, como Hércules, como Perseo, ¿no? Son personajes que van a hacer grandes viajes para poder adquirir ciertos objetos, ciertas plantas, adquirir sus poderes en el trayecto, incluso mueren, pero luego vuelven a la vida. En algunas escenas iconográficas, Ayapaec va al subsuelo para ayudar al sol a emerger nuevamente, o interviene para atraer la lluvia, pues se le asociaba con los rayos. Gran parte de este conocimiento proviene del minucioso análisis iconográfico. Básicamente, el nombre de Ayapaec es un término que acuñó Rafael Larco Joyle
a partir de la lectura de algunos documentos de época colonial, en donde se entendía una traducción de Ayapaec como el hacedor, ¿no? Algunos lo interpretan como creador. Sin embargo, cuando, digamos, posteriormente, otros investigadores han ampliado un poco el entendimiento de la figura de Ayapaec, o de este personaje que es un hombre felino, para poder conocer mejor su rol, ¿no? Y cuando lo vemos, ¿no?, reconocemos en su figura a una suerte de criatura humana, pero que recibe una serie de atributos de poder que se vinculan justamente a estos animales poderosos. Para poder entender un poco la historia de Ayapaec hay que seguir justamente la ruta de todas estas piezas o de los murales que nos cuentan la historia. Y vamos a ver que este personaje, ¿no?, lo que va a hacer es viajar por el mundo, ¿no? Va a moverse de la montaña al valle y luego a la playa, ¿no? Va a bajar como los ríos, ¿no? Luego va a introducirse al mar, va a luchar con una serie de criaturas del mundo marino interior, ¿no? Y al final, muy malherido, va a llegar hasta las islas, ayudado siempre por amigos, ¿no? Y va a ser preparado para apropiadamente bajar al mundo de los muertos. Ayapaec no fue el único personaje mítico de la costa norte con hazañas legendarias. Otro muy conocido es Nailamp, quien, según varios relatos que combinan mito e historia, llegó del mar trayendo oficios, tecnología y civilización. Nailamp habría fundado la dinastía gobernante de la cultura lambayeque, que más tarde sería conquistada por el reino Chimú en el siglo XIV. Se cree que algunos tumis ceremoniales podrían representar la figura del personaje, quien tras su muerte habría sido divinizado. El relato de Nailamp se registra recién entre 1576 y 1586 por un padre, Miguel Cabello de Balboa. Es un relato histórico que nos habla de los lambayeque, pero después de los chimú, y habla del proceso de conquista entre los propios pueblos de la costa norte de época precolombina. Luego llegan los incas y van cambiando los nombres y van apareciendo nombres de autoridades hasta que llegan los propios españoles. Muchas etnias yayos andinos mantenían una conexión espiritual profunda con lugares del paisaje real, como cuevas o lagos que marcaban el origen mítico de su pueblo. También dirigían su culto a montañas sagradas como Pariacaca. Posiblemente Pariacaca sea simplemente un apu personalizado, antropomorfizado, ¿no? Y eso dio lugar a estos mitos, ¿no? Es el dios creador, como digo, fundador, civilizador, ¿no? El que también esos dioses son castigadores, pero aparentemente tenía una faz más bien benéfica, porque tenía un rival, algo que me parece que no es frecuente en la religiosidad andina, un rival con nombre propio, que es el Guayayo Carhuincho, y que representaba el fuego, lo contrario del agua. Es una representación de un apu, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Ayapaec, Ocón, que son menos específicos. En este caso, hay una localización muy clara en un lugar determinado. Tal vez esto hizo que su difusión no fuera tan amplia como el de otras deidades del Perú antiguo.
las leyendas más conocidas es el encuentro entre dos deidades, Pariacaca y Huayayo Carhuincho. Pariacaca decide descender al mundo de los mortales intrigado por el llanto de un hombre. Este hombre le relata que su pueblo ya no podía aguantar más los abusos que Huayayo Carhuincho cometía entre su gente. Él les pedía constantes sacrificios humanos. Conmovido, Pariacaca, ante esta historia, decide enfrentar a Huayayo Carhuincho. Y aquí se da una épica batalla en medio de bolas de fuego y tormentas. Victorioso sale nada menos que Pariacaca. Y es ahí cuando se gana adeptos entre todo el pueblo, que estaban asombrados por su poder y también por su compasión. Es el enfrentamiento entre dos conceptos, un Dios bastante vengativo, bastante tirano, y otro Dios más empático y bondadoso. Es la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero ¿qué más podemos decir de este Pariacaca, no? Pariacaca es una de estas divinidades quizás de las más antiguas, ¿no? Que está de esta primera generación de dioses que narra el manuscrito de Huarochirí. Hay que tener en cuenta que el manuscrito de Huarochirí obtiene esa importancia por la traducción de Arguedas. Ya entra dentro de la cosmovisión general, pues, de que había un documento de la sierra peruana que hablaba de sus divinidades. Pariacaca es un dios medianamente cambiante, ¿no? Puede ser un ave, puede ser un cerro, puede ser el viento mismo, ¿no? Que va a tener un culto muy fuerte en la zona, pues, de la Sierra de Lima. Fue destruido el santuario en la época de la extirpación de idolatrías, que hasta el día de hoy es todavía una suerte de misterio, ¿no? ¿Dónde se ubicaba el santuario de Pariacaca? El culto a Pariacaca perduró durante siglos y seguía vigente incluso en el siglo XV, cuando los incas conquistaron la costa central. Su veneración se integró al vasto y diverso universo religioso del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los incas también promovieron su propio panteón. Hablemos, ahora sí, entremos un poco a esta triada y empecemos por el supuestamente, el que siempre se menciona, el Sol, ¿no? O el Inti, ¿no? Que este era realmente el Dios máximo, el creador, estaba superpuesto a todas las otras divinidades, era el que las otras divinidades le rendían pleitesía. ¿Esto era así? A ver, con respecto a la posición del Inti, que eso tiene una posición importante dentro de la jerarquía de dioses prehispánicos, la tiene. Pero ha habido mucho debate con respecto a si el Inti es correspondiente quizás a una suerte de culto monoteísta, ¿no? También se habla algo similar con el caso de Viracocha, o con el caso de Libia, incluso con el caso de Yapaec, ¿no? Por ejemplo, esta visión, que es una visión que comentábamos al inicio, ¿no? Muy occidental, viene con Tello, viene con Larco Oile, ¿no? Que dicen, pues, que había acá una suerte de tradición, ¿no? Que se parece mucho a la occidental, cuando la complejidad que es distinta. Recordemos que el Coricancha, ¿no? El recinto mismo del Sol, tenía figuras sumamente importantes que están, pues, en un rango muy similar, ¿no? Que es el caso de Aputix y Viracocha y el caso de Libiac, ¿no? Incluso en este libro de Rostorovsky, esta suerte de biografía que hace de Pachacútec, ¿no? Se comenta cómo Pachacútec tiene una especie de discusión con los sacerdotes sobre ahora quién viene, ¿no? Pachacútec se inclinaba un poco más por el tema de Viracocha, ¿no? Los sacerdotes decían, no, o sea, que se tiene que mantener el Sol. Entonces, es una visión más conflictiva, ¿no? Mucho más compleja de lo que a veces una visión más occidental o más cristianizada puede aportar, ¿no? Gran parte de la fama de Apu con Tixi Viracocha
proviene de los evangelizadores coloniales que eligieron a esta deidad para explicar la noción cristiana de un Dios creador. Aunque algunos lo identificaron con la antigua figura de la deidad de los báculos, las fuentes son contradictorias y es muy difícil identificarlo. Con la expansión del Inca Pachacútec, fue el sol, llamado Inti o Punchao, quien ganó preferencia como dios supremo del imperio, teniendo su templo principal en el Coricancha, en Cusco. La relación entre Inti y Viracocha es compleja, aunque en algunos relatos Viracocha es considerado padre del sol. Se podría decir que hasta de forma geográfica, ¿no? Viracocha como que tiene un culto que ha sido más antiguo, más extendido desde la antigüedad. Muchos dicen que por ahí puede haber una influencia del collado, ¿no? A partir de los Tiahuanaco. Libiac o en este caso el de la tormenta, ¿no? Pudo haber sido una influencia quizá más del norte. En el caso del Inti, por ejemplo, el culto al sol, se dice pues que el Coricancha, que es este gran recinto en honor al sol, inicialmente era el Inti Cancha, ¿no? Dice, pues, probablemente fundado por Manco Cápac, se cuenta, ¿no? Que entonces eso ya te da a entender que el culto al sol quizás en la Sierra Central ya venía de un tiempo mucho más atrás, ¿no? Fenómenos como el rayo, la lluvia y la tormenta fueron objeto de culto en muchas culturas andinas, y varios de estos cultos fueron asimilados o tolerados por los incas durante su expansión. Un caso excepcional fue el de Apu Catequil, venerado en el norte, cuyo ídolo, según algunos relatos, fue destruido por Atahualpa tras un presagio negativo de su oráculo. Tenemos que agregar a los deidades que han sido agregados al panteón inca, que dejó de origen no inca, como por ejemplo Apu Coropuna, como Pariacaca, como Apu Catequil y tantos otros más, y por qué no decirlo Pachacamac. Se puede decir que el imperio inca tuvo 4 deidades principales, 2 vinculadas al mundo de arriba, Inti y el Apu Huanacuri, Apu de la montaña, y 2 asociadas al mundo de abajo o interior, Viracocha e Illapa. Además, estas deidades tenían contrapartes femeninas, como Pachamama, diosa de la fertilidad y la tierra, y Quilla, diosa lunar y hermana del sol. El culto a las deidades femeninas fue esencial en la religiosidad prehispánica, ya que la cosmología andina se basaba en los ciclos, la transformación y la complementariedad. Realmente es hermosa esta pieza. Divinidad femenina estilo Ichma. Pachamama es sin duda una de las deidades más conocidas del mundo andino, ¿no? Su presencia en los mitos y leyendas de las diversas culturas a través del tiempo es bien recurrente, porque representa específicamente a la Madre Tierra. Según Rostorovsky, en su relato entre la lucha épica entre Vichama y Pachacamac, Pachamama muere cuando llega la oscuridad, pero renace con la llegada de la luz. Y esto está relacionado íntimamente con la fertilidad, con la capacidad de dar vida y sustento. Es importante ver que estas características de las divinidades femeninas son transversales a casi todas las culturas de nuestro antiguo Perú, mientras que las divinidades masculinas están asociadas a capacidades de fortaleza, a virilidad, como por ejemplo los rayos y los temblores. Las divinidades femeninas están asociadas a la capacidad de dar sostenimiento al bienestar común y de dar alimento a la población. La presencia de la mujer en la iconografía nos habla no de personajes secundarios que apoyan, sino personajes fuertes, trascendentales,
personajes que además asociados, como en otras culturas también, con el tema de la fertilidad, pero cómo se manifiestan en las diferentes culturas esta representación simbólica de la mujer. Mira, la diosa femenina es una sola que tiene un ciclo vital y en ese ciclo vital tiene su diversidad. Es decir, puede ser una diosa niña, puede ser una diosa adolescente florecida cuando está menstruante, pues, y lista para la fertilidad, una diosa esposa cuando hace pareja para poder criar familia y crear los frutos y gestar hijos que tiene que alimentar. Pero luego también viene la menopausia, entonces se convierte en una mujer que deja de lado la parte de su vida en la cual podía seguir dando sangre y más bien sigue dando sabiduría. En las culturas del norte como Lambayeque, Chimú y Moche, las representaciones de deidades femeninas fueron frecuentes, muchas veces, como en este caso, apareciendo junto al dios Ayapaec. Hay algunas escenas iconográficas donde esto es más claro, hay que decirlo, como por ejemplo esta de acá, ¿no es cierto? Porque ahí vemos el cuerpo femenino, ¿no? Recibiendo semilla y dando a luz un árbol en el cual además hay frutos femeninos y masculinos. Y has hablado de Pachamama, pero también hay otras representaciones femeninas, digamos, que la naturaleza asume femenina o nosotros asumimos femenina, como Mamaquilla, ¿no? Exactamente. ¿Qué representaciones podemos encontrar de la mujer en cuanto a nombres o figuras? La diosa lunar, en realidad, es la versión celeste de la Tierra. Es como, digamos, su versión que está ordenando el tiempo, ¿no es cierto? La Mamaquilla la vemos todos los meses, y todos los meses tiene este ciclo vital que acabamos de hablar, es decir, nace, crece, está plena, abierta y brillante, y luego decrece, para morir unos días, pero luego va a renacer. La tierra también descansa. La tierra descansa los meses en que ya la cosechamos y que tiene que estar echadita, y vienen los hijos a comenzar a trabajarla para que se abra y se humedezca y pueda recibir la semilla nuevamente y volver a germinar y dar vida y cuidar a sus hijitos también, ¿no es cierto? La diosa lunar tiene un ciclo femenino. Sería interesante comparar el papel de las diosas femeninas andinas con deidades femeninas en otros contextos, como en los cultos amazónicos, donde también abundan figuras divinas asociadas al agua y al aprovisionamiento. La riqueza espiritual de las tradiciones amazónicas será tema de un próximo episodio. Quizás hay algo que se nos ha escapado y es hablar de la región más olvidada del Perú, o mejor habría que decirla, menos investigada, menos, digamos, visibilizada, que es la Amazonía, ¿no? Ahí, por su carácter, además, literal, es impenetrable muchas veces acercarse a esa religiosidad, que es lo poco que sabemos, y hay también muchas historias, mucho más fantásticas quizás, pero ¿qué sabemos y por qué es difícil? Porque me imagino que es difícil. Claro, o sea, una constante de la historia del Perú es que la selva siempre ha sido de esta zona ignorada, ¿no? Pasada pues por agua tibia, y que no ha habido mucho trabajo sobre ello, sobre todo histórico. Las complicaciones con respecto a ello van, bueno, en primer lugar por el tema de las fuentes escritas, ¿no? De dónde sacamos la crónica. Si acá nomás, ya en la zona de la sierra, es difícil encontrar esta descripción de los ídolos, las huacas, o sea, la selva es todavía mucho más complicado. Lo otro es la complejidad frente a tener los restos arqueológicos. Es una zona que se inunda muy rápido, es una zona de alta vegetación, es un clima demasiado húmedo que quizá no permite la preservación de momias, por ejemplo, de tejido, y es
esto hace pues que el trabajo sea más complicado, ¿no? Quizá lo que se ha acercado un poco para allí, para el tema de la selva, ver su cosmovisión, ver cómo interpretan la religiosidad, es este cuaderno de Stefano Varese, La sal de los cerros, que intenta adentrarse un poco dentro de una comunidad y explorar su cosmovisión. Está la Biblia de los Kashinawa también, que es una recopilación de mitos de la selva, ¿no? Pero en realidad la bibliografía es un tanto ya más corta, más limitada, ¿no? Sobre ese tema y bueno, esperemos pues que también en algún momento se encuentre algún tipo de información que nos permita completar nuestro panteón, ¿no? El panteón de la costa, de la sierra, pues y ahora de la selva. Sin duda, aún nos quedan un sinfín de deidades y mitos por descubrir en nuestro Perú, además de las variadas culturas precolombinas que se han desarrollado en este territorio. Estos mitos y deidades siguen interesando a muchos investigadores preocupados por entender nuestro pasado y algunos que también les interesa entender más la identidad de un país que se manifiesta de una manera espiritual y que es parte de nuestra cultura. Y así como estas deidades son parte de ciclos religiosos, ciclos naturales que llegan, pasan y se renuevan, pues nosotros hacemos una parada aquí y nos renovamos en el siguiente episodio. No se lo pierdan la próxima semana.